Bueno, hemos llegado a la palabra del día de hoy. ¿Verdad? La palabra de Dios, siempre he dicho, es la palabra de Él, no nuestra, ¿verdad? Y es importante que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Que dispongamos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar su palabra. Amén. ¿Sí? Para que estemos edificados, para que crezcamos, que es el propósito de Dios para la iglesia, es que crezcamos en su conocimiento. ¿Sí? Que crezcamos y que nos santifiquemos día con día por medio de su palabra. Amén. Ok. Hace 8 días, gracias al Señor, empezamos una serie y vamos a dar un poquitito nada más, algo rapidito para que vayamos viendo más o menos lo que vimos, ¿sí? Y solamente recuerden que solamente vimos 3 versículos, ¿verdad? Me aventé como 2 horas en la prédica, pero vimos solamente 3 versículos, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo rápido, los 3 primeros versículos de Jonás en el capítulo 1, los primeros 3 versículos para que los leamos y podamos recordar lo que vimos, ¿sí? Jonás, capítulo 1. Amén. Ese es son los versículos que vimos, ¿verdad? En la semana pasada, ¿sí? Y dice así, ¿ya lo tienen todos? ¿Sí? Porque es un libro que hasta a mí me costó hace 8 días trabajo encontrarlo. Hay hermanos que dicen, ya lo encontré y andan en los salmos nomás para disimular que ya lo encontraron. Pero andamos, a veces le batalla uno para encontrarlo, porque es un libro muy corto, ¿sí? Y dice así, y vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante del Señor. ¿Sí? Esos son los versículos que vimos la semana pasada. Recuerden que vimos la historia de quién era Jonás, porque aquí nomás nos dice que Jonás es hijo de Amitai, ¿verdad? Pero vimos la historia, vimos que aparece en otros textos de la Biblia, ¿sí? También vimos cuándo se fundó, quién fundó la ciudad de Nínive, y también vimos todo lo que Nínive hacía. Vimos la historia tanto de Jonás como desde el principio, los antecedentes a este libro. Entonces nosotros vimos esa parte. Ahora, ¿qué aprendimos o qué vimos de esos 3 versículos? Para hacer un resumen rapidito, ¿sí? Vimos que la iniciativa de salvar a Nínive es de Dios, así como a nosotros, ¿sí? Que nadie busca a Dios, Él es el que nos ha buscado. Y Él es el de la iniciativa de salvar a Nínive, fue de Dios. Eso lo vimos. Vimos cada punto, lo vimos extensamente y bien especificado, creo yo, ¿verdad? Vimos también que Jonás creía que Nínive no merecía la salvación y nosotros tampoco, ¿sí? Pero quien decide es Dios, ¿sí? También vimos que el pecado es algo que Dios aborrece, algo que sigue aborreciendo porque Dios sigue siendo santo y siempre será santo, ¿sí? Vimos también que es absurdo huir de Dios, que de Él no podemos huir, ¿sí? Y el número 5 que vimos, ¿sí? Lo que vimos al final, ¿sí? Fue la quinta enseñanza que vimos de estos 3 versículos, es que a nosotros no nos mandó a Jonás, nos mandó a su hijo, ¿sí? Nos mandó a su hijo, ¿verdad? Para que nos predicara, para que nosotros nos arrepintiéramos, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de tener la vida eterna, de tener la salvación. Ese es el último punto que nosotros vimos en esos 3 versículos, esas 5 enseñanzas que pudimos sacar de esos 3 versículos, ¿sí? Entonces un pequeño resumen, ¿verdad? de lo que vimos en esa parte del libro de Jonás, ¿sí? Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor, que vamos a ver el día de hoy, Señor, porque es tu palabra, es tu enseñanza, Padre. Nosotros solamente
somos un conducto, Padre, pero tu palabra es tuya, Padre. Y te doy muchas gracias por ella, Señor, porque por ella, Señor, hemos podido ir cambiando nuestra vida, hemos podido seguir entendiendo que tú eres santo y que nosotros tenemos que santificarnos cada día más, Padre. Yo te doy muchas gracias, bendito Dios, por esta enseñanza, porque nos ha dejado y nos va a dejar muchas enseñanzas, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, con esa necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias, bendito, por cada uno. Yo te pido, bendito Dios, que cada uno salga diferente el día de hoy, Señor, como cada domingo, Señor. Que siempre nos llevemos esa enseñanza en el corazón y que la pongamos por obra, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por este día, por esta tarde y por tu palabra, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Dios, porque eres nuestro Padre, porque eres el que nos enseña, eres el que nos guía, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu guía, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la palabra de hoy, ¿sí?, se titula Cuando desobedeces a Dios y Él manda tormenta. ¿Sí? Manda tormentas. Ese es el título de la predicación de la palabra del día de hoy. ¿Sí? Y vamos a leer rápidamente Jonás 1, ¿sí?, 15 y 16. Versículos 15 y 16. Nos vamos a saltar un poquito, pero vamos a regresar a los versículos que nos quedamos hace 8 días. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, y tomaron a Jonás y echáronlo al mar, y el mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, y prometieron votos. Hasta ahí, hermanos. La enseñanza de hoy no se centra en estos 2 versículos, ¿sí? La semana pasada vimos los primeros 3 versículos, y lo que vamos a hacer es leer los siguientes hasta llegar a estos 2 versículos que acabamos de leer, ¿sí? Antes de esto vamos a recordar, como les decía, un poquito de lo que vimos en el mensaje pasado. Ya lo recordamos, ya lo vimos, ya más o menos tenemos una idea de lo que significaba, de lo que era Jonás, de la ciudad de Nínive, que era una ciudad hostil, violenta, sanguinaria, saqueadora, una ciudad que odiaba al pueblo de Dios. Inclusive en la Biblia se registran muchas batallas con los asirios, con el gobierno asirio, ¿sí?, con el pueblo asirio. Inclusive Israel estuvo cautivo en Asiria por los asirios, ¿sí? Y hay profecías también de Dios en contra de los asirios, ¿sí? Y podemos ver Segunda de Reyes 15:29. Segunda de Reyes 15:29. Capítulo 15, versículos 29. Vamos a leer. Gloria a Dios. 15:29 dije, ¿va? Sí. Ok. Segunda de Reyes. $15:29. Ok. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Anión, Abel, Amaca y Janoa, y Sedes, y Azor, y Galat, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, transportándolos a Asiria. Aquí estamos viendo, lo que es cuando el pueblo fue, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le pueden decir? Fue cuando fue llevado prisionero al pueblo de Asiria, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Aprendimos que la iniciativa de salvar a Nínive,
y a nosotros es de Dios. También aprendimos que quien decide, quien salva es de Dios, y por eso se debe predicar a toda persona. Nínive no merecía, pero tampoco nosotros, y es Dios quien decide a quién envía su mensaje, ¿sí? Vimos que Dios aborrece también el pecado, ya lo vimos que no podemos oír de Dios, que es absurdo intentarlo porque Dios hará su voluntad, ¿sí? Por último, Él nos envía a su Hijo, como les dije hace un momento, mejor que Jonás, que cualquier profeta, ¿sí? Y que no se negó, ¿sí? Como Jonás, ¿sí? A pesar de que sabía lo que le pasaría, y gracias a Dios de verdad por eso, ¿sí? Porque por eso estamos aquí, ¿sí? Ahora vamos a seguir con los versículos que siguen, y quiero reiterar que en estos mensajes no quiero enseñar o traer ideas teológicas, no solamente cuestiones teológicas o doctrinales, sino que también mi intención es que de estos textos traigamos aplicaciones prácticas a nuestra vida. Porque la historia de Jonás parece que no es nuestra historia, pero yo quiero y deseo que a través de estas enseñanzas podamos ver que la historia de Jonás tiene muchas escenas de las que podemos aprender para nosotros hoy también. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿sí? Vamos a iniciar con Jonás 1:4, donde nos quedamos la ocasión pasada, ¿sí? Versículo 4, capítulo 1. ¿Sí? Y dice así: mas el Señor hizo levantar gran viento en la mar, e hízose una gran tempestad en el mar, que pensóse se rompía la nave. ¿Sí? Hermanos, no sé si recuerden cómo empieza Jonás en el capítulo 1. ¿Sí? ¿Cómo empieza? ¿Y vino qué? Palabra de Jehová. ¿Sí? Y aquí se vuelve a mencionar, y el Señor, ¿sí?, hizo levantar la tormenta. ¿Sí? Ok, vamos adelante. En este versículo 4 vuelve a aparecer el Señor, ¿sí?, con la expresión "y el Señor", ¿sí? Y es una cosa interesante, ¿sí? Y que no lo vamos a ver solo aquí. A lo largo de estos 4 capítulos de Jonás, vamos a ver el nombre del Señor un total aproximado de 26 veces. El libro de Jonás empieza con el Señor, y en este versículo 4 sigue, y a lo largo de él, a lo largo del libro, ¿sí?, un total de 26 veces, siendo un libro de solo 4 capítulos. Y esto nos muestra que la historia es del Señor, no es de Jonás, ¿sí?, o del gran pez, o de Nínive, ¿sí? Esto se trata del Señor, y Él es el protagonista. Él es el que dio la orden a Jonás, y Jonás desobedece la orden. Y el Señor es el que prepara la escena para empezar a disciplinar y tratar el corazón de Jonás, y el nuestro también, ¿sí? Y Él es el que ha arquitectado toda la salvación de Nínive. No dependió de Jonás, no dependió de Nínive, sino fue del Señor. La historia empieza con el Señor y termina con el Señor. Pero eso no pasa solo en el libro de Jonás. Esto pasa en toda la Biblia. ¿Cómo empieza la Biblia? En Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya tenemos a Dios en el principio. Y luego tenemos Génesis 3:15. ¿Sí? Vamos a Génesis 3:15 para que veamos esta situación y podamos ir entendiendo cada parte del mensaje. ¿Alguien me puede ayudar a leer en esta ocasión? Génesis 3, ¿qué les dije? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, dejémoslo un poquito ahí, lo vamos a abarcar más ahorita adelante. Ahora vamos a Apocalipsis, ¿sí? Termina también con el Señor, ¿sí? Génesis 1 empieza con el Señor creando todas las cosas. Luego el hombre peca y el Señor promete una disputa, que es lo que acabamos de ver, pero va a haber una victoria. El Señor va a vencer a la serpiente, y el Señor va a traer redención y plan de salvación. Y luego en Gálatas vemos que decide enviar a su Hijo para salvar a su pueblo y perdonar sus pecados. Y al final vemos
que el Señor será nuestra luz, que el Señor terminará la historia reinando por los siglos de los siglos. ¿Sí? Vamos a ver lo que les estoy diciendo. Gálatas 4, ¿sí? Libro de Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, ¿sí? Versículos 4 y 5. Amén, aleluya. Ok. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho de debajo de la ley, ¿sí? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Eso es lo que vemos. Ahora vamos a Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5. Gloria a Dios. Ok, 22:5. Y dice así: y ahí ya no habrá más noche, ¿sí? Y no tiene necesidad de luz, de candela, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Amén. Terminamos con el Señor, ¿en dónde? Con Él reinando, ¿sí? Apocalipsis dice así, termina con el Señor. Génesis empieza con el Señor creando las cosas. Luego el hombre peca y el Señor promete una disputa, pero va a haber una victoria. El Señor va a vencer la serpiente. El Señor va a traer redención, un plan de salvación. Y luego en Gálatas vemos que decide enviar a su Hijo para salvar a su pueblo y perdonar sus pecados. Y al final vemos que el Señor será nuestra luz, que el Señor terminará la historia reinando por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Dios empezó la historia. La historia trae pecado en sí. Luego Dios prepara el plan de salvación. Dios prepara al Salvador. Dios prepara el camino a la salvación. Dios prepara las profecías que se deben cumplir. Dios prepara a su pueblo. Dios escoge a su pueblo. Dios llama a su pueblo. Dios trae a su pueblo. Dios le da fe a su pueblo. Dios ofrece gracia a su pueblo. Dios da misericordia a su pueblo. Y cuando su pueblo es salvo, Dios sostiene a su pueblo. Aleluya. Amén. Eso es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta. Lo santifica. Dios haciendo la obra a través del Espíritu Santo. Hasta el final, reunir de toda la tierra a todos los que quiere salvar y reinar eternamente por los siglos de los siglos. ¿Sí? Él junto a ellos, Él empieza, Él termina. Y eso nos debe de dar mucha confianza. Nuestra historia no es nuestra. La historia es de Dios. ¿Sí? Quien entre ese millón de espermatozoides escogió que fuera ese esperma que se juntara con ese óvulo y nacieras tú, naciera yo. Fue el Señor que nos puso en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Antes de que se conociera tu vida, el Señor ya había escrito todos tus días. Dios ya los conocía, Dios ya sabía que un día llegaría a tu vida. Dios sabía que un día transformaría tu corazón, que un día te daría fe y que un día caminarías con Él. Aleluya. Y Dios sabe que un día estarás en la eternidad con Él. Esa es la historia de Dios, ¿sí? Y eso nos debe de dar paz y confianza. Dios gobierna absolutamente todo. No es solo con Nínive, es con todo el mundo. ¿Sí? Dios provee los medios, Dios usa predicador, Dios lleva el evangelio, Dios destapa los oídos, Dios quita la ceguera para que veamos, Dios cambia el corazón, quita el de piedra y pone el de carne. Así es, amén. Amén. ¿Sí? Nos da su espíritu, ¿sí? Lo hace Dios. ¿Sí? Por eso de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y lo que nos enseña nuestro texto es que empieza con Dios dando una palabra a Jonás, no queriendo obedecer a Dios. Entonces Dios preparando otra manera de tratar con el corazón de Jonás. Y Dios quería salvar a Nínive, y Nínive se va a salvar porque si Dios quiere hacer algo, lo hace, ¿sí? Dios cumple sus propósitos. Eso es importante. Y la historia no es del hombre ni de la humanidad, ni la historia es la historia de Dios. Amén.
El hombre anhela ser Dios, anhela ser el centro de todas las cosas, ¿sí? Nos encantan las charlas a veces motivacionales, nos encantan a veces los videos que nos animan, que nos fortalecen, que nos hacen salir de como a comernos el mundo, que nos encanta que nos aplaudan, que nos den palmaditas en la espalda, que reconozcan nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, porque nos gusta ser admirados, que el mundo nos mire, que ponga sus ojos sobre nosotros, que somos importantes y que tenemos potencial, ¿sí? Eso es lo que muchas veces el hombre desea o anhela. Lo peor es que ese mensaje llega a la iglesia. Hoy en los púlpitos se escuchan esas cosas, ¿sí? Lo que les dije en el mensaje pasado, ¿sí? Y cuando eso pasa, ahí Dios no es el que destaca, ¿sí? Eres tú, tu potencial, lo grande que Dios va a hacer a través de ti, el gran ministerio que vas a tener, el gran llamado que tienes, el gran predicador que serás, ¿sí? Ahí no se ve Dios, se ven grandes ellos mismos, ¿sí? Y no, hermanos, de verdad, debemos entender que la historia se trata de Dios. Ya sea que comáis o bebáis, hacer todo para la gloria de Dios, ¿sí? El mundo se corrompe por el pecado. Él nos salva para darle gloria, para que cuenten sus maravillas, sus hechos, sus proezas, que hagamos a Dios famoso, ¿sí? Y tengamos claro, dale a tu corazón con esa palabra día con día, tú no eres el centro. El centro es Dios, no eres el centro de tu casa, el centro de tu matrimonio. Saben que la palabra de Dios dice que el matrimonio es un cordón de 3 hilos, ¿verdad? Y el más importante que debe estar en medio del matrimonio es Dios, ¿sí? Ni el centro de tu empresa, de tu historia. Mientras no vivas para eso, no vas a vivir. Vamos a ser como la samaritana que creía que el centro era su felicidad y la buscaba en hombres, ¿sí? A veces el dinero, a veces en el trabajo, y ojo, van a ser como cisternas rotas que no sacian, ¿sí? Hasta que vivamos para aquel que debe estar en el centro, el Señor, y vamos a tener una dicha que no te da más. Amén. Solo va a haber sentido en la vida del adorador cuando haga lo que ha sido llamado a hacer, adorar al único que merece adoración. Amén. Volvamos al texto Jonás 1:4 y vamos a ver esta tormenta, vamos a ver cosas que vamos a aprender de ella. Teológicamente no hay mucho que decir. Como un pastor, ¿verdad? Yo les digo una cosa, un pastor y un predicador. Como un pastor que tiene una iglesia, ¿y qué es lo que piensa? Piensa en la iglesia. Después de explicar y enseñar el texto, ¿cómo puede aplicarlo a la iglesia para que le sirva en su diario de vivir? Porque hay 2 tipos de predicadores. El predicador que lee el texto y lo explica el texto, ¿sí? ¿Sí? Pero el pastor que tiene su iglesia se preocupa porque esa enseñanza pueda ser aplicada a la vida de la iglesia. Se preocupa por la iglesia, ¿sí? Ahora vamos a tener una tormenta fuerte, ¿sí? Si Dios es soberano, muchas veces se predica de Jonás que no se puede huir de la voluntad de Dios y que hay que obedecer a Dios. Más allá de eso, pocas enseñanzas hay en muchos lugares de la historia de Jonás. Hay muy pocas enseñanzas. Muchas veces hemos tocado, bueno, yo he tocado esos temas, he visto esos temas y a veces es solo una historia, ¿sí? Pero tenemos que profundizar mucho en ella, ¿sí? Pero aquí en esta tormenta vamos a aprender cosas. La primera, tu pecado puede afectar, o mi pecado puede afectar a otros, ¿sí? Y más bien dicho, no puede afectar a otros, ¿sí? Trataré de explicar esto de tal manera, ¿sí?, que se quede grabado en nuestros corazones, ¿sí?, en nuestra mente, ¿sí? Afecta directa o indirectamente a otros. Porque aquí sale una pregunta: ¿fueron los marineros los causantes de la tormenta? ¿Fue el barco el causante de la tormenta? Habrían tenido un viaje más tranquilo si Jonás no se hubiera subido al barco. Habrían llegado a su destino en paz, haciendo su comercio como de costumbre, si Jonás no estuviera ahí. ¿Y solo Jonás pagó el precio?
también los marineros, ¿sí? El pecado no era de ellos, era de Jonás, pero las consecuencias también fueron para ellos. Y miren lo que dice Jonás 1 del 5 al 6. Vamos a leer Jonás 5, 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, ¿sí? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Esta última parte de este versículo, ¿sí? Cuando dice que el barco se estaba hundiendo y Jonás se había echado a dormir. Aquí nos da una pequeña enseñanza. Mientras nosotros estamos aquí dormidos y no nos movemos a predicar el evangelio, la gente se está perdiendo. Nosotros estamos dormidos, pero la gente allá, Nínive, se estaba perdiendo mientras él estaba dormido, ¿sí? Esto nos deja una pequeña enseñanza en esta parte. Y el maestre, dice, de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sí? Miren, yo no digo que estos hombres fueran inocentes. Acabamos de ver que no, ¿sí? Porque estos hombres, dice el texto, cada uno empieza a invocar a su Dios. Estos hombres eran paganos, eran politeístas. Politeístas son de los que adoran a diferentes dioses, ¿sí? Tenían diversidad de dioses, ¿sí? No eran hebreos, no eran pueblos de Dios. Así que ellos ya tenían sobre sus vidas sus propios pecados. No eran inocentes, pero lo que les pasó en ese momento fue por causa de Jonás. Ellos ya tendrían su tiempo de entregar cuentas al Señor, pero en ese momento su barco, su medio de vivir, su sustento, lo que llevaban, sus cosas, está a punto de venirse a pique. ¿Sí? Es motivado por la disciplina de Dios sobre Jonás. El Dios, el que empezó a tratar con Jonás. Y esos marineros están ahí, no solo a punto de perder sus pertenencias, sino su propia vida. Y eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Ellos eran marineros y ellos sabían de tormentas mejor que nadie. Y ellos salieron a hacer su viaje pensando y viendo que se podía navegar sin problema y hacer comercio como de costumbre. Ellos sabían que no era común que hubiera una tormenta en ese momento. Salieron a navegar. Ellos clamaban a su Dios. No sabían que Dios estaba enojado, ¿sí? Ellos dieron cuenta de que algo estaba pasando, que algo no era normal, ¿sí? Que un Dios estaba provocando eso, y eso es lo que debemos aprender en esta escena, que tu pecado y mi pecado afecta a otras personas. El pecado de Jonás afectó a estas personas, y esto no es la primera vez que lo vemos en la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Josué 7:20. Puede doblar su hojita de su Biblia o marcar para que vamos a regresar de nuevo a Jonás para que no batalle para encontrarlo, ¿sí? Josué 7:20 al 21. Josué 7 del 20 al 21. ¿Ya lo tenemos? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y he hecho así, ¿sí? Que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro. ¿Va a ser un mono? No sé qué será. Aquí dice un changote. Aquí dice así. Ajá. Sí, de oro, dice, de peso. Digo, hasta dije, sí vi bien. De 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido debajo de tierra y en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, ¿sí?
Y tomándolo de en medio de la tienda, trajéronlo a Josué, y todos los hijos de Israel pusiéronlo delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, así lo voy a decir, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, sus ovejas, y su tienda. Todo esto tenía, y llevándolo todo al valle de Acor, y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron al fuego después de apedrearlos con piedras, ¿sí? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Hasta hoy el Señor se tornó de la ira su furor, porque esto fue llamado aquel lugar el valle de Acor hasta hoy, ¿sí? ¿Quién pecó? Acán. ¿Quién debía ser castigado? Acán. Pero si leemos estos versículos que acabamos de, si vimos estos versículos 24 y 25, ¿quién pecó? Acán. ¿A quién apedrearon? ¿A quién quemaron? A Acán, pero no solo a él, a sus hijos, a sus hijas, todo lo que tenían. El castigo fue para toda su familia, ¿sí? Para todos sus bueyes, ¿sí? Y el castigo fue erradicar el nombre de Acán, erradicar su descendencia, que ese nombre, que ese apellido quedara fuera totalmente del mapa. Nos puede parecer cruel, pero era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y era una ley establecida por Dios, ¿sí? Pero aquí el que pecó fue Acán, y el que pagó las consecuencias fue su familia y hasta los animales. Ahora vamos a ver un relato también de una conversión de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Lucas 19:8. Es muy conocido también. Lucas 19:8. Aleluya. Amén. Ok, ¿alguien me lo quiere empezar a leer, por favor? Nada más el 8. Sí, ahorita por el momento 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ok, eso es lo que dice Zaqueo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Zaqueo está mostrando uno de los arrepentimientos más genuinos de la Biblia. Zaqueo experimentó la gracia de Jesús, ¿sí? La gracia de Dios. Fue salvo. Recuerden que Jesús le dijo: la salvación ha llegado ¿a qué? A tu casa, ¿sí? Y como vemos que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo, no fue con cualquier cosa, sino fue con hechos, ¿sí? Con frutos, con un arrepentimiento no solo de palabras, sino de actos. Esto nos enseña que en nuestra vida el arrepentimiento se debe ver. No es decir, soy creyente y me he arrepentido de mis pecados y seguir igual. Zaqueo lo muestra diciendo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, ¿sí? Y vemos cómo sigue. Sabemos que Zaqueo había hecho su fortuna no solo trabajando, sino defraudando. Zaqueo no tenía buena fama ni reputación, porque la gente sabía que abusaba de las personas, ¿sí? Con impuestos de más, subiendo los impuestos, inventando impuestos. Por eso dice que si alguien he defraudado, le regresaré cuadruplicado, ¿sí? Esto nos enseña algo. El pecado era de Zaqueo, pero aprovechaba su trabajo para enriquecerse y aprovecharse de las personas, y las personas cada vez más pobres. Como su nombre saqueaba a las personas, así como su nombre decía Zaqueo, saqueaba a las personas. Con su pecado tomaba de ellas algo que no debía tomar. Este ejemplo es cuando nuestro pecado afecta a personas un poco más lejanas que la familia, ¿sí? Hermanos, no cometamos el error de pensar que nuestro pecado es solo nuestro y que no afecta a los demás. Veamos ejemplos prácticos de que no es así. Un hombre adultera, ¿el pecado de quién es? Del hombre o de la mujer, que también puede adulterar. Rompe a su esposo o a su esposa, rompe a sus hijos, rompe una familia, y no solo una familia, porque si hay niños, si hay
ahí están hermanos, están cuñados, están suegros, están papás, están mamás. Es toda una familia, ¿sí? Esto puede llegar muy lejos. Y no se diga si perteneces a una iglesia, afecta a la iglesia. ¿Quién se queda de los dos? ¿Sí? Todo eso, el pecado afecta a otras personas, ¿sí? Y otro ejemplo, los que gritan, golpean en casa, hay muchas posibilidades de que los niños lleguen a ser igual, ¿sí? O el padre borracho todo el tiempo, y muchas posibilidades hay de que sigan el mismo camino, y lo hemos visto, ¿sí? Un chisme en la iglesia puede ser catastrófico, puede dañar a las ovejas, a los pastores, dividir una iglesia de Cristo, inclusive hasta acabar con la iglesia, ¿sí? Un delincuente mata, pero deja una viuda, huérfanos, ¿sí? ¿Y de quién es el pecado? ¿Sí? Deja a madres sin un hijo. El conductor borracho, el que atropella, pero es la mujer la que recibe la llamada del hospital que han atropellado a su marido, ¿sí? El pecado es nuestro, pero las consecuencias van a los demás. Cuando pensemos en hacer algo que nos apetece, que no está bien, pensemos y reflexionemos hasta dónde llegarán las consecuencias. Si hay que pensar primero en el Señor, eso es claro. Primero tenemos que pensar a Dios, tenemos que poner a Dios en primer lugar, pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y pensemos en toda la gente que va a sufrir las consecuencias de nuestros pecados, ¿sí? Jonás pecó contra Dios, pero los marineros están pagando las consecuencias ¿sí? ¿Cuántos padres le han destruido la vida a sus hijos y esos hijos las de sus hijos, y a veces por el mismo pecado? A veces el mismo pecado trasciende a 2 o 3 generaciones, ¿sí? Por eso es importante ponernos a pensar eso también. Y cuando hijos también han destruido la vida de sus padres, niños abandonados o padres abandonados también, pastores que abusan inclusive con estrategias malvadas y sacar dinero a las personas, abusan de su fe, afectan también su fe y hasta el punto de que ya no quieren ni saber de Dios o de una iglesia. ¿Cuántas personas hay que desconfían de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay? ¿Sí? Les cuesta confiar en un pastor porque pues pueden decir este parece, pero el otro también parecía, ¿sí? Y como están como con miedo de abrir su corazón y hasta con miedo de ofrendar, de no saber a dónde vaya a parar todo esto, ¿sí? Porque han herido a otros, ¿sí? Nosotros también, hermanos, todo pecado lastima a alguien, y no solo a alguien, sino muchas veces te destruye a ti mismo, te afecta a ti mismo. Jonás no la pasó muy bien después de su pecado. Él no la pasó bien, ¿sí? Se aventó un viaje en un pez, pero no muy cómodo, que digamos, sin luz, sin poco aire. Antes de pecar, acordémonos primero de Dios principalmente, ¿sí? Y de todo lo que puede ocasionar, ¿sí? Un terrorista que se inmola, se mata él mismo, pero ¿a cuántos alcanza con esa explosión? Tenemos el ejemplo más claro que afectó a toda la humanidad. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Gloria a Dios. Y dice así, ya lo tienen, Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron o pecamos, ¿sí? Es el ejemplo más claro de hasta dónde el pecado afecta, ¿sí? Pero solo nos tenemos que dar gracias a Dios por Jesucristo, ¿sí? Porque todos nosotros estábamos pagando las consecuencias de Adán y de su pecado, y estábamos bajo la maldición de su pecado y destinados a morir y ser condenados eternamente. Claro que también somos responsables de los nuestros, pero heredamos las consecuencias de su pecado, ¿sí? Muchos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero como Dios dice en su salmo, en pecado fui formado. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él llevó sobre sus hombros las consecuencias. El pecado fue de Adán, pero también fue nuestro.
pero la consecuencia de nuestros pecados las pagó Jesucristo en la cruz y las ha pagado, ¿sí? Las debíamos pagar nosotros, merecíamos el castigo, pero Él abrió sus brazos, lo clavaron en aquella cruz y las consecuencias de nuestro pecado cayó directamente sobre Jesús, ¿sí? Y pasamos de ser enemigos de Dios a ser reconciliados con Dios, de darle la espalda a caminar con Él, de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios, ¿sí? De las tinieblas a la luz. Nosotros pecamos, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque el castigo que Él cargó con el castigo y con las consecuencias del pecado, ¿sí? ¿Sí? El pecado tiene consecuencias, hermanos, ¿sí? Y antes de hacer cualquier cosa pensemos que va a salpicar a otros y que sobre todo que pensemos que salpicó también a Jesús. Y luchemos por obedecer a Dios, por honrar a Dios y por no herir a nadie más con nuestros pecados. ¿Sí? Pasemos al siguiente punto. Lo siguiente que veo después del pecado y sus consecuencias es algo muy importante. Es la importancia de saber quién soy, de conocer nuestra identidad. Miren cómo sigue el capítulo 7 al 10. Vamos a ver, regresar otra vez a Jonás. Aleluya. Sí. Dije capítulo ¿qué? Dije versículos del 7 al 10. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Sí? En medio de la tormenta, los marineros ven que nada se resuelve. Cada uno clama a su Dios, pero ninguno responde. Y deciden echar a suertes para ver quién tiene la culpa, ¿sí? ¿Y por qué hacen eso? Representaba lo siguiente. Ellos creían que cada uno en su Dios, y ellos tenían la certeza y pensaban que echarlo a los suertes, a los dioses, les indicarían quién era el culpable de lo que estaba pasando. Y yo creo en la soberanía de Dios porque la suerte cayó sobre Jonás, ¿sí? Miran a Jonás y le hacen preguntas básicas. Jonás, ¿quién eres? ¿Por qué está pasando esto? No había tormenta, somos marineros, sabíamos que hoy estaba para navegar, ¿sí? Es como si me invitaran a navegar y me dijeran: hoy es un gran día para navegar, y pues después de leer esto, pues será por otra ocasión que predique otra cosa, porque ahorita no, ¿sí? Será cuando eso, porque ahorita yo no me animo, viendo todo esto, ¿sí? Ok, seguimos adelante, ¿sí? Porque pues para saber qué peces hay ahí ahorita, mejor ahí la dejamos. Todos hemos pecado contra el Señor y nos puede tragar también un pez, ¿sí? Cuando le preguntan a Jonás, es muy claro, él es muy claro, Jonás es muy claro: soy hebreo y temo a Dios, y vamos a parar un momento ahí, ¿sí? A ver Jonás, ¿sí? Temes a Dios, ¿sí? Y no es momento de tirarte flores, Jonás, porque si alguien teme al Señor, lo que esperamos es que fuera a Nínive, ¿sí? Y lo que esperábamos era que le obedecieras. Jonás, estamos aquí porque estás desobedeciendo a Dios y te presentas como un hebreo que teme al Señor, ¿sí? Y ¿saben qué? Es normal que los hombres de Dios que temen a Dios también fallan, también pecan, también pecamos, ¿sí? Porque por un momento pensamos que Jonás no le correspondía decir: yo temo al Señor, pero sí. ¿Y por qué no? Porque desobedecer a Dios, vamos a decir que no es un hombre de Dios. Si cualquiera de nosotros peca hoy y mañana, quiere decir que ya no somos cristianos, ¿sí? Y si era hebreo, un hombre temeroso de Dios, pero había pecado contra él, y él lo sabe, Jonás sabe que es su culpa, porque podemos saber que Jonás sabe que es su culpa, ¿sí? Cuando habló de su Dios, dice: el Dios que creó
el mar y la tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba agitado en ese momento? El mar. Y todas las cosas que puede decir Jonás de su Dios es que el Dios que creó el mar y la tierra. ¿Sí? Jonás estaba diciendo, yo sé que mi Dios está tratando conmigo. Jonás ya sabe qué está pasando. ¿Sí? No le toma por sorpresa. Vamos a ver que Jonás es el que les dice, tírenme al agua y se calmará la tormenta. Jonás no se agarra del barco para salvar su vida o para luchar contra Dios. ¿Sí? Les dice, tírenme al agua, porque Jonás sabe que él tiene la culpa, sabe quién ha pecado. Jonás sabe quién es el único Dios verdadero, el Dios de Israel, nuestro Dios, que puede hacer eso de golpe y hacer una tormenta en medio de la mar. ¿Sí? Podemos tener a Dios, pecar contra Dios a veces porque somos débiles. ¿Sí? Y vamos a fallar a Dios, pero no significa que dejamos de ser hijos de Dios. Los siervos de Dios fallan a veces a Dios. Y Jonás era un hombre temeroso de Dios, un profeta de Dios, ¿sí? Que en esta historia le falló a Dios. ¿Sí? Pero hay algo interesante, Jonás sabía quién era. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Y quién era su Dios? Cuando Jonás les dice a los marineros, mi Dios creó los cielos y el mar y la tierra, es mi culpa, este es mi Dios, no los vuestros falsos. ¿Sí? Él les dice eso. Aquí lo importante es que Jonás sabía quién es y quién es su Dios. Eso es lo importante. Conocer nuestra identidad es muy importante en nuestra vida, porque nos va a hacer entender muchas cosas que pasan en nuestra vida. La gente en el mundo tiene muchas preguntas. Nosotros tenemos respuestas porque conocemos a Dios. Y eso nos da respuestas a muchas situaciones en nuestra vida. ¿Sí? Los marineros no sabían el problema de dónde venía. Jonás sí. Sé quién es mi Dios y sé qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces vemos que hay disciplina de Dios en nuestra vida y sabemos de quién es la disciplina? ¿Sí? Sé quién soy también. ¿Sí? Sé quién es mi Dios. Y yo sé que mi Dios disciplina a sus hijos y a veces pasan cosas en nuestra vida, ¿sí? Y conocer que eres hijo de Dios y que Él es tu Padre y cómo es tu Padre, te hace entender que lo que vives es disciplina, ¿sí? Conocer es importante, ¿sí? Entendamos cosas, ¿sí? Que afectan a nuestra vida o a nuestra manera de vivir. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera de Tesalonicenses. Dije 4:5, ¿verdad? 4 del 4 al 5. 4 del 4 al 5. ¿Sí? Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? A Dios. Ahora, Efesios 4:1. Como dice vaso, se refiere aquí a la esposa. Amén, sí. Sí, es cierto. Sí. Vivir para agradar a Dios. Así es. A las esposas. Sí, es cierto. Efesios 4:1. Sí, es cierto. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok, amén. Hay una manera en que los gentiles usan su cuerpo y hay una manera en que los hijos de Dios lo usan. Los gentiles, si les apetece hacerse agujeros, se los hacen. Si les apetece llenarse de tatuajes en todo el cuerpo, lo hacen. ¿Sí? Si se cortan aquí, se cortan allá, se agujeran aquí, se agujeran allá, ¿sí? Lo hacen. ¿Sí? O un ejemplo, como las que abortan, dicen es mi cuerpo, es mi norma, es mi regla. ¿Sí? Los gentiles viven así, pero nosotros no somos como los gentiles. Por eso dice Pablo, cada uno sepa cómo ser su propio vaso en santificación, ¿sí? Y no como los gentiles, ¿sí?
Los gentiles hacen con su cuerpo, con su matrimonio, con sus hijos, como les da la gana, pero nosotros no somos así, ¿sí? Vuestro cuerpo es del Señor, vuestra vida es del Señor, todo es del Señor. Somos mayordomos, ¿sí? Que rendiréis cuentas al Señor. Entonces saber lo que soy, saber quién soy, quién es mi Dios, me afecta a cómo conduzco mi vida. ¿Por qué haces esto y no esto? Porque soy hijo de Dios y temo a Dios. Y saber esto, ¿sí? Saber esto, sé cómo debo conducir mi vida. Por eso Pablo les dice a los efesios, vivan de una manera digna, ¿sí? De la vocación con la cual han sido llamados. Si sois hijos de Dios, vivir de una manera digna de eso. Conocer todo esto afecta a mi vida. No tengo que ser un marido cualquiera. Tengo que ser un marido cristiano, un padre cristiano. No puede ser en la calle un hombre cualquiera, tengo que ser un hombre cristiano. No tengo que ser un trabajador cualquiera, tengo que ser un trabajador o un jefe cristiano, porque mi identidad está en Cristo. Los trabajadores hablan mal de sus jefes, llegan tarde, murmuran, critican a la espalda de los jefes y luego hacen la bolita. Los trabajadores cristianos en Cristo sirven a sus amos como al Señor. Lo hacen de corazón como quien lo hace para el Señor y respetan a sus jefes. Los maridos en el mundo, ¿sí? Vienen del trabajo, se van a tomar las cervezas, dejan a la familia al final, si le hacen caso, si pueden, si les da la gana, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que amar a nuestras esposas, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella para santificarla, lavarla por la palabra. Porque eres un esposo en Cristo, ¿sí? Sobre quién eres, quién es tu Dios, quién es tu Padre, quién es tu Señor, afecta a tu vida, ¿sí? Que no me vendan a mí, que digan que son del Señor y viven como los que son del mundo. Eso es otra cosa muy diferente. Eres un trabajador como los del mundo, un jefe como los del mundo, un ciudadano como los del mundo, un esposo como los del mundo, una esposa como las del mundo, un padre como los del mundo, ¿sí? Pero se jactan de que son del Señor. Y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Si realmente somos cristianos, si nuestra identidad está en Cristo, vivamos de manera que se note quién manda en tu vida. En ese mundo mandan las pasiones, los deseos del corazón de cada quien. En nosotros manda el Señor, nuestra identidad está en Cristo. ¿Sí? Quiero que vayamos a Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esa debe ser nuestra identidad, saber que somos de Cristo, y Cristo debe vivir en nosotros. No mis reglas, mis deseos. Debemos estar en lugares que nos pregunten quién eres, por qué vives diferente, por qué piensas diferente, porque soy Eduardo, hijo de Dios, del Dios viviente, siervo del Señor, ¿sí? Jesucristo. Que digan, ahora entiendo las cosas raras, ¿sí? Porque debemos de ser raros, debemos de ser diferentes, ¿sí? Es así, el mundo le debe parecer un bicho raro, porque ya no haces lo que hacías antes, porque ahora soy de Cristo, ¿sí? Debes conocer tu identidad, pero también se debe ver tu identidad. No basta saberlo, se tiene que ver. Aparte de que saber esto, puedes entender lo que pasa en tu vida, como Jonás, que sabía lo que estaba pasando y por qué, ¿sí? En este mundo de miedo y de caos, ¿sí? Que la gente no sabe para dónde van los tiempos, ni qué va a pasar. ¿Por qué nosotros podemos tener paz? Porque nosotros sabemos que Dios está en el trono y Él tiene el control, ¿sí? Yo sé quién es mi Dios y por eso tengo paz. Amén. Si vamos ahora al siguiente punto, ¿sí? No se puede ir contra la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a Jonás a leer del 11 al 14. Vamos a regresar a Jonás
del 11 al 14. Gloria a Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba a más y se embravecía. ¿Sí? Permíteme. Sí, ¿verdad? Dijéronle, ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba a más y se embravecía. Paremos un poquito ahí. ¿Sí? Entonces le dicen, ¿eres tú? ¿Es tu culpa? ¿Qué haremos contigo? ¿Sí? Hacen una pequeña pregunta, ¿qué haremos contigo? ¿Sí? Yo creo que Jonás, aunque la mayor prueba de arrepentimiento se da en el capítulo 2, donde esa oración dentro del pez, ¿sí? Donde se da, yo creo que Jonás empieza a mostrar una inclinación de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Después de ver el versículo 12, ¿cuántas veces deberías mirar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, hermanos, y decir esto, es por mi causa? Decir con humildad, estamos aquí por mi causa. A veces nos cuesta reconocerlo, pero a veces debemos sentarnos con algunas personas y decir, esta no es la familia que quisieras, y estamos así por mi causa. No está de más reconocer ante los que están o han pagado el precio, ¿sí? Que la causa a veces es nuestra. A veces no sé qué tenemos que escondemos el arrepentimiento. ¿Sí? Decimos, yo me he arrepentido ante Dios. Hermanos, el verdadero arrepentimiento trae humillación. Hay gente que dice que se arrepiente, pero no quiere pasar la vergüenza. Alguien dice, engañé a mi marido o engañé a mi esposa y ya le pedí perdón a Dios. ¿Le tengo que decir a él o a ella? Claro que le tienes que decir. ¿Sí? Y si me deja, él debe saberlo, porque le has engañado o lo has engañado o lo has traicionado o lo has traicionado. ¿Sí? Y a veces el ver así, creemos o yo creo que eso es lo que les importa, qué es lo que va a pensar. Entonces realmente no se ha arrepentido, es solo remordimiento. Solo le da miedo las consecuencias. ¿Sí? No tienes problema a veces o no tiene la gente a veces problema con haber robado, sino el problema lo tiene con la cárcel. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento se humilla, se pide perdón, se agacha la cabeza y acepta las consecuencias. ¿Sí? Que te dicen te voy a dejar, sí, me lo merezco. Y ojalá no lo hagas. Me voy a esforzar, ¿sí? Para demostrarte que amo y para arreglar esto. Pero yo sé que es una consecuencia que está ahí y me la merezco. ¿Sí? Papá, no quiero saber de ti, nos has tratado muy mal y no quiero verte. ¿Sí? Hijo, voy a orar para que el Señor te ablande tu corazón y me des tu cariño, tu perdón y tu confianza. Pero me lo merezco por no ser un buen padre. Oye, ¿Sí? el otro día había un debate precisamente de pastores cristianos donde tocaban un tema parecido, ¿no? Uh-huh. Donde decían que si traía consecuencias, o sea, ya había un arrepentimiento, se pedía perdón a Dios, pero que si traía consecuencias funestas para la familia, para los hijos, para esto, estaba dividido el asunto, ¿no? Unos decían que de todas maneras se lo tenía que decir al esposo o a la esposa, ¿no? Que había engañado, y otros decían que cuando había una consecuencia para los hijos, que iba a ser de necesidad, pues ahora sí que para toda la vida, pues estaba dividido el asunto, ¿no? Decían que en un dado caso se le pedía perdón a Dios, que se sabían cómo era el esposo, que realmente, o la esposa, ¿no? Que realmente no se iba a perdonar en este sentido, porque la consecuencia la llevaban los hijos, que quizá bastaba con el perdonar, pedirle perdón a Dios. No, la palabra de Dios no enseña eso. La palabra enseña que el arrepentimiento, y de hecho Jonás da una muestra. Él acepta las consecuencias y dice, tíreme a la mar. Él les dijo, es por mi culpa, es mi causa. O sea, la Biblia enseña y la palabra enseña eso, ¿sí? Eso es lo que yo veo, ¿sí? Yo lo digo porque empieza Uh-huh, sí, sí. Sí, entiendo que de esos hay muchas cosas luego, ¿sí? Había ese debate, uh-huh, que pues, si los hijos iban a llevar una vida de consecuencias, pues
Sí. en una familia disfuncional y que él iba a llevar consecuencias de la drogadicción a los hijos, había que pensarlo, ¿no? Sí. A veces uno peca, pero la gente se enoja muchas veces, ¿sí? Por ciertas actitudes. ¿Cómo es esto? Es que como Dios me ha perdonado y ustedes no pueden perdonarme. Ese no es arrepentimiento, también se los digo. Les has herido, les has traicionado, les has golpeado y quieres que finjan que nada pasó. No es fácil. Yo sé que Dios restaura muchas cosas y Él es capaz de restaurar cualquier cosa, ¿sí? Igual y sí te perdona, digamos. Nada más me permite, Sí. nada para ahondar un poquito en lo que dijo el hermano. Ujú. Hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. El que los confiesa se aparta, alcanzará en misericordia de Dios. En el libro de Mateo también, en donde termina la oración del Padre Nuestro, dice que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre podrá perdonar nuestras ofensas. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que, una vez que cometimos un pecado, hay que confesarlo y afrontar las consecuencias. Amén. ¿Sí? No es fácil, pero tenemos que enfrentarlo. No es fácil, ¿sí? Amén. ¿Sí? Y como digo, igual y sí te perdonan, pero les tenemos que dar un tiempo. Bueno, y aquí en este caso el ejemplo que ponían era de una, no era convertida en cristiana antes de caer en el pecado, ¿no? Pero después ella ya fue cristiana y era, ahora sí que ella era lo que dudaba, ¿no? Porque ella se convirtió al cristianismo y fue donde ella dudaba y decía todo eso, ¿no? Y el marido realmente no era cristiano. Es diferente. O sea, Diferente. ella no cayó en el pecado siendo cristiana. Bueno, o sea, ya después Aún así creo que es el deber. Tiene que confesar su pecado Sí, aún así. Sí, y afrontar lo que venga. así es. Y como les digo aquí, igual y te perdona, pero tenemos que darles un tiempo, porque a veces se les ha destrozado el corazón, ¿sí? Entonces a veces la gente se queja por decir, bueno, si mi esposa me hubiera perdonado, confiaría en mí, pero no es tan sencillo como eso, ¿sí? A veces dicen, no, pues es que quiere ver mi teléfono, dáselo, ¿sí? Paga las consecuencias, ¿sí? Porque no se fía de ti y es normal, ¿sí? Igual vuelve a confiar y a lo mejor tarda 1 año, 2 años, 3, no sé, pero si realmente te has arrepentido y te dice, dame, Michelle, dáselo, toma esto, toma el otro, toma lo que necesites para ganarme de nuevo tu confianza. Mostremos que estamos arrepentidos como lo hizo Jonás. Arrepentimientos, convertimiento, exactamente, ¿sí? Porque dice Jonás, echarme al mar, esto es culpa mía, ¿sí? Afrontó la consecuencia. Amén, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Versículo 13 y 14, ¿sí? Vamos a leerlo así, 13 y 14. Aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, roguémosle ahora, oh Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Amén. Varias cosas interesantes hay aquí. Además del arrepentimiento de Jonás, vemos a estos marineros paganos que no son temerosos de Dios, que no son hebreos, invocando al Señor. Gloria a Dios. Dios es soberano y Él sabe cómo doblar los corazones. No sé si el Señor tenía el propósito de salvar a Nínive y también a los marineros de paso, ¿sí? Porque estos hombres en medio de la tormenta se olvidan de sus dioses y empiezan a invocar al Dios de Jonás y al Dios nuestro. Pero han hecho una cosa interesante, que creo un poco torpe. Jonás les dio la solución, echadme al agua y se calmará el mar, ¿sí? Ellos en vez de echarlo al agua, se ponen a remar y a tratar de arreglarlo, ¿sí? Pero no se puede ir contra la voluntad de Dios, aquí está la enseñanza, ¿sí? Hay un detalle aquí. Ellos eran paganos, tenían la solución, pero también tuvieron un detalle.
¿sí? Trataron de salvar la vida de Jonás. Ellos, no sé qué tanto influyó eso para que obtuvieran su salvación. Parece que no eran tan malos, porque trataron al mismo tiempo ir en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero también intentaron salvar la vida de Jonás. O sea, no lo tiraron como les dijeron, y aparte del temor y el miedo que tenían, no lo aventaron a la primera que les dijo. Trataron de luchar contra la tormenta y no pudieron, ¿sí? Pero sí tuvieron un buen gesto. Yo veo en esta historia ese gesto que tuvieron ellos, ¿sí? No sé si eso haya influido en algo, pero pues Dios ya tenía todo marcado, ¿sí? Y al final entendieron que no se puede, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Al final dijeron: tú has hecho como tú has querido. Ellos lo entendieron. Al decir esto, tú has hecho como tú has querido, es que entendieron que se tenía que hacer la voluntad de Dios, que Él había hecho su voluntad, ¿sí? Y como te ha placido, también dicen en algunas otras versiones. Y esa frase la tenemos que guardar en nuestros corazones, ¿sí? Dios hace lo que le place, ¿sí? Sabiendo esto, podemos ver que no se puede decir: yo decreto, yo abro puertas, ¿sí? ¿Sí? Porque la verdad no abre ni la suya si el Señor no quiere. Amén. Dejemos de pensar que con lo que decimos creamos realidades. A veces el Señor tiene que hacer cosas trágicas pasen para que personas que dicen no aceptamos un no por respuesta, orando por un enfermo de cáncer, ¿y qué pasó? Muerto. Parece que el Señor a veces tiene que ponerse así, que no aceptas un no por respuesta, y lo siento, Julio, pero estás muerto, ¿sí? ¿Recuerdan esa escena donde le dijeron al Señor que no aceptaban un no por respuesta? Cuando estaban orando por Julio Melgar. Entonces tenemos que entender que no se exige, se pide, ¿sí? Por un lado hay personas así, y por otro lado ves como siervo Job diciendo, unas personas diciendo, ¿sí? No aceptamos un no por respuesta, ¿sí? Por otro lado vemos al siervo Job diciendo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Tenemos dos opciones: orar como esas personas o imitar a Job y aceptar que Dios hace lo que le place. Sabemos que estamos y dependemos de su voluntad. Sabemos que Dios es bueno, eso también lo sabemos. No perdamos de vista eso, ¿sí? Que debemos pedir descansar en su voluntad, ¿sí? No se exige, ¿sí? No se decreta, se ruega, se pide, se clama, se descansa sabiendo que Dios hace su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a muchos no les parezca como tal. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esta parte que les estoy explicando. Isaías 45, versículo del 7 al 9. Si me pueden ayudar a leer ese versículo. Isaías 45, del 7 al 9. 45, sí. Es 45, del 7 al 9. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, y hágase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Amén. ¿Hasta ahí? No, sí, sígale, hasta el 9. Hasta el 9. Reitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que la labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hasta ahí es el 9. Hasta ahí. Ok. Dice: forma la luz y crea tinieblas si a él le place. El que causa bienestar y también crea calamidades.
La gente cree que el bienestar es de Dios y la calamidad del diablo, las tinieblas del diablo. Isaías dice, Dios crea el bienestar, Dios es el mismo Dios, ¿sí? Y el mismo Dios crea la calamidad. El mismo Dios agita la tormenta, el mismo Dios Jesús calma la tormenta. Él es el que lo hace, ¿sí? Ay de aquel que contienda con su hacedor. Yo hago todo. El barro no tiene nada que decirme, esto quiere decir. El barro no tiene nada que decirme, el barro no puede ser arrogante, orgulloso y soberbio para decirle al alfarero qué haces. Él es Dios. Job explica de una manera muy sencilla esta parte. Job 42:2. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Muy sencilla. Cuando Dios quiere hacer algo, nadie lo puede estorbar. ¿Sí? Vamos otra vez a Isaías 43:13. Isaías 43:13. Gloria a Dios. ¿Alguien ya lo tiene? Amén. Amén. ¿Me lo puede leer? Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mí, no hay de quien me mando libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie puede estorbar. ¿Sí? Nadie puede estorbar. ¿Quién le puede poner freno a las obras de Dios? Nadie. Isaías 46:10. Ahí adelantito más. ¿Sí? ¿Qué dice? Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Él hace su voluntad. Ese es nuestro Dios. Nadie va a impedir su voluntad, sus obras ni sus propósitos. Aunque los marineros, ¿sí?, remaran con más fuerza o con más hombres, no podrían evitar que el barco se hundiera si Dios así lo hubiera querido. ¿Sí? Si decidió que Jonás estuviera en Nínive, estará en Nínive. Y si Nínive, aunque los ninivitas eran malos, terminarían siendo salvados, ¿sí?, porque así lo quiso Él. Si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Esto nos debe dar esperanza, hermanos, que tenemos familia que no se acercan a Dios, que no quieren conocer a Dios o no quieren nada con Dios. Pero si Dios quiere hacer algo con ellos, lo va a hacer. Y esta debe ser nuestra esperanza. No por la voluntad de nuestras familias, sino los propósitos de Dios. Si Dios quiere quebrantar sus corazones y restaurarlos, ¿quién podrá impedirlo? ¿Satanás lo evitará? ¿O su propia voluntad que se resista? Si Dios quiere ese corazón para Él, lo romperá y lo traerá como nos trajo a nosotros. Nosotros somos la prueba, ¿sí?, que debemos seguir teniendo esperanza, que Dios abre en la vida de nuestras familias, que obra, ¿sí?, que va a obrar, ¿sí?, entre nuestros amigos, conocidos y no conocidos. Nosotros tampoco queríamos estar aquí y Él nos trajo. Y Él los puede traer a ellos. Y Dios es soberano y nos hará descansar así como Job descansó. Y por último, y el último punto que voy a compartir al final, todos terminan postrados ante el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Jonás 1:15-16. Vamos a Jonás 1:15-16. Y tomaron a Jonás y echáronlo al mar, y el mar se aquietó de su furia. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor y prometieron votos. ¿Sí? Era más fácil hacer eso desde el principio, más fácil arrepentirse, pero vemos lo que hicieron. ¿Sí? Ahora, ¿de qué hombre se está hablando? Ya Jonás ya no está en el barco. Los marineros paganos, politeístas, idólatras, temieron al Señor.
haciendo el sacrificio e hicieron votos, y votos quiere decir que harían más sacrificio después. Un voto era como un pacto en el sentido de que yo hago un voto y te haré sacrificio todo un año. Ese era un voto. Ellos terminan adorando al Señor. Dios está tratando con Jonás. Dios va a salvar a los ninivitas y por el camino Dios dobla el corazón de los idólatras paganos, de los marineros. Qué grande es nuestro Dios. ¿Sí? Qué grande es el Señor. Porque no es la primera vez. Y con estos textos que vamos a leer, vamos a terminar. ¿Sí? Vamos a Daniel 3, 28 y 29. Daniel 3, 28, 29. Amén. Daniel 3, ¿verdad? ¿Les dije? Sí. 28 y 29. Ok. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 3, ¿qué dije? 28 y 29. Aleluya. Ok. Y dice así: Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, y Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adoraran a otro Dios que su Dios. Por mí pues se pone decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, Abed-Nego sea descuartizado y su casa puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Fíjense, un hombre que se creía Dios, que hizo una estatua para que le adoraran, que era un pagano, terminó haciendo este decreto. ¿Sí? Terminó haciendo este decreto. Ahora, no solo ese, vamos a Daniel 6, versículo 25. Al 27. Amén. Versículo 25, 25, ya casi no alcanzo a ver. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza en todo el señorío de mi reino. Todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro persa. Fíjense nada más. Otro rey poderoso lanza otro decreto con todo su poder. ¿Sí? Vivamos de tal manera que andemos, que todos los que nos rodean, ¿sí? Que andemos de tal manera que todos los que nos rodean, aunque sean ateos, paganos, terminen respetando a nuestro Dios. Que a pesar de las diferencias nos vean firmes, seguros, confiados y fieles. Que la gente diga: no pienso como él, pero hay que respetar a ese Dios que siguen. ¿Sí? Aprendimos que nuestros pecados salpican a quienes nos rodean. Que es absurdo escapar de la voluntad de Dios. Que la salvación no estaba en las manos de Jonás, de Nínive, sino en las manos del Señor, porque de Él es la historia. Recordar siempre cuál es nuestra identidad, porque esto afecta a nuestra manera de vivir. Que Dios es glorificado no solo por los marineros o Nabucodonosor, o no solo por Darío, ¿sí?
no solo por ellos, ¿sí? Sino como dice Filipenses 2, del 10 al 11. ¿Qué dice Filipenses 2, del 10 al 11? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el mundo terminará postrado ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto en el día de hoy. Todo el mundo terminará postrado hasta los pies de Cristo. Hermanos, eso es la enseñanza de que nos tiene nuestro Dios el día de hoy. Yo espero que esta enseñanza la tengamos siempre puesta en nuestros corazones y que la llevamos bien presente. Que nos sirva en nuestro diario vivir. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra, bendito Dios tuya, Señor, porque es tu palabra, no es la nuestra, Señor, y podemos entender que tú eres Dios, que tú todo lo puedes, que si tu voluntad se hará. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque en tu voluntad estuvo que nosotros estuviéramos aquí, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Dios, y te pido, Dios, por los corazones de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, siempre se la lleven guardada, Señor, y que nunca se nos olvide, Señor, lo que somos, quiénes somos, y también que nunca se nos olvide, Señor, quién podemos nosotros dañar con lo que nosotros hacemos, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la palabra del día de hoy. Amén. Gloria a Dios.